Bien, todos vivimos situaciones que muchas veces son situaciones que uno no las espera, y saltan a tu vida y a tu experiencia, que se transforman en un proceso que tienes que meterte, que tienes que aprender, que tienes que aceptar. am, y muchas veces, la gran mayoría de las veces, esos procesos son quebrantadores, son procesos en que uno no quisiera estar ahí. Uno no quisiera estar en un problema, no quisiera estar en un conflicto, no quisiera estar ah, en una lucha permanente, por lo que sea, por tus finanzas, por tu salud, por la restauración de tu casa, qué sé yo. Pero es inevitable, tenemos que pasar por proceso y tenemos que experimentar qué significa sufrir. Tenemos que tenerle y darle el sentido al sufrimiento que muchas veces nos toca, a todos nos toca, de una o de otra manera, estando en Cristo. Y en una de esas situaciones en la que yo estoy pasando, estoy experimentando, viviendo, escuché al Señor, escuché al Espíritu Santo que me decía: las cosas no son lo que parecen. Y esa frase, las cosas no son lo que parecen, esa frase a mí me hace pensar en no juzgar a la primera lo que vivo, sino poder discernir con los ojos de la fe, con los ojos de un hombre espiritual, lo que usted hoy está viviendo, o lo que yo estoy viviendo hoy. Porque a veces somos demasiado rápidos para juzgar lo que vivimos. Y cuando somos demasiado rápidos para juzgar lo que vivimos, y especialmente cuando son procesos quebrantadores, juzgamos esas situaciones y le achacamos a Dios, y le echamos la culpa a Dios. Tal vez no conscientemente, pero sí muy íntimamente, muy profundamente, uno dice: ¿por qué estoy viviendo esto que vivo? Y como que se nos escapa el alma para culpar a Dios, para juzgar a Dios y achacar a Dios. Pero las cosas no son lo que parecen. Eso es lo que el Señor me hace pensar. Tenemos que ver lo que vivimos, tomar lo que vivimos y aceptar lo que vivimos, entendiendo que son un proceso para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestra madurez espiritual. Pero enfrentar lo que vivimos, lo que tú vives hoy, desde la fidelidad de Dios. Dios es fiel y en Él no hay sombra de variación. Dios es fiel desde el comienzo y es fiel hasta el final. Y Dios es fiel con todos, con todos. Dios no es más fiel con un apóstol y menos fiel con un líder. Dios es fiel, su fidelidad es igual y es eterna para todos. Y hay gente que pierde la esperanza por lo que viven, por lo que sufren. Gente que tal vez por la falta del entendimiento escritural o por la falta de relación con el Espíritu Santo, pierden la esperanza y culpan a la vida, culpan a la esposa, culpan a los hijos, culpan a la falta de oportunidades,
En resumidas cuentas, culpan a Dios de todo lo que viven, de todo lo que les pasa. Aún culpan a Dios de su, entre comillas, mala suerte. Y cuando nos metemos en ese ambiente, lo que estamos haciendo es que estamos juzgando a Dios de ser infiel, de no cumplir, no con su parte, sino que de no manifestar su eterna fidelidad con uno. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, usted sabe que el capítulo 11 es el libro, o es el capítulo que básicamente nos habla acerca de la fe, de los efectos de la fe, de los resultados de la fe y de cómo Dios respondió a hombres y mujeres que depositaron su fe, que depositaron su confianza en la fidelidad de Dios. Y da una lista de personas y personajes muy conocidos para muchos de nosotros que leemos la Biblia, y a otros los nombres de manera general, pero a ninguno de ellos Dios les falló. Pero todos ellos sí le fallaron a Dios. Cada uno de estos hombres y personajes que aparecen en el capítulo 11 se nos muestran como grandes próceres de la fe, pero tuvieron fallas, tuvieron fracasos espirituales. En muchas oportunidades en su trayecto de vida, caminando de la mano de Dios, cayeron, fracasaron, pero Dios siguió siendo fiel con ellos. Y hay un versículo en particular que quiero que nosotros le pongamos la atención, porque podríamos hablar de cada uno de estos personajes, que son muchos, y cada uno de estos personajes tienen historias que contarnos maravillosas y lecciones para aprender de ellos. Pero quiero hablar de Sara, la esposa de Abraham, la esposa del padre de la fe. Sara, que tal como Abraham recibió la promesa de Dios, la promesa de tener un hijo, la promesa de no solo tener un hijo para verlo corretear en el patio de la casa y burlarle los pañales, sino que tener un hijo con propósito, tener un hijo en el cual se depositarían las promesas universales de Dios para todos los hombres. Recuerde que Dios le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. No solo tener hijos, no solo procrear, llenar la tierra de hijos, no solo tener unos cuantos cabros chicos en la casa para que te alegren el corazón, tener hijos con propósitos. Entonces Sara es esa mujer que junto a su esposo reciben una promesa, una palabra de Dios, una profecía, una palabra profética. Abraham tenía 75 años cuando recibe la promesa. Capítulo 12 del libro del Génesis. Sara tenía 10 años menos que él. Ya estaban de edad avanzada, pero aún así nos dice, cuando usted lee la historia, nos dice que Sara era una mujer hermosa. Y era codiciable, era encantadora, tenía sus encantos. Cuando Abraham sale de la tierra de Ur para a la aventura que Dios le dijo que fueran, y van a entrar a la tierra de los egipcios, Abraham le dijo: mira, yo hasta ahora me doy cuenta que tú eres mujer hermosa, y vamos a entrar a la tierra de los egipcios y van a decir: esta mujer es hermosa y van a querer tenerte, mejor digamos que somos parientes. Bueno, todo un cuento. Pero la mujer, Sara, era una mujer hermosa a esa edad. Así que, hermano, usted tiene esperanza todavía, pero tiene que ser mujer de fe.
Y no había lifting ni botox, ¿ya? No había maquillajes tan sofisticados como hoy. Y esta mujer era estupenda, hermano. El tema es que la promesa se tardó tanto y que seguramente estos dos, Abraham y Sara, conversando muchas veces, usted sabe lo que es ser un matrimonio y no poder ser padres, no tener hijos. El otro día estuve con un conocido mío que tiene de todo. Tiene una linda esposa, una preciosa casa, una buena situación financiera. Pero me dijo, sabe, apóstol, soy el hombre más infeliz porque no tengo hijos. Y yo sentí su dolor. Estuvimos ministrando y hablando con él. Y yo me imagino a Sara con Abraham conversando en su casa o en los negocios. Tal vez están ocupados en muchas cosas, teniendo éxito en tantas cosas, pero no tenían hijos. Pero de tanto en tanto recordándose, pero Dios lo prometió, pero Dios lo dijo. Hasta que llega el punto en que la fe se agota, la esperanza se acaba y la decepción llega. Yo veo mucha gente decepcionada porque recibieron una palabra del Señor y no le llegó, porque recibieron una promesa de Dios y caminan en una promesa de Dios y ya pasan los años y la promesa no llega y la palabra profética no se cumple. Y mucha gente baja los brazos, muchos hijos de Dios se desaniman, pierden su propósito, se desorientan del norte y comienzan a caminar a la deriva y comienzan a vivir solamente por la inercia y viven una vida religiosa solamente pensando en las promesas que tal vez algún día el Señor les dijo tiempo atrás, pero que nunca Dios las cumplió. Pero leemos aquí en el capítulo 11, versículo 11, el libro de Hebreos. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Escucha bien, cuando llegó el tiempo, Dios, que es fiel, cuando llegó el tiempo de Dios, todos nosotros, o mejor dicho, sí, hay un tiempo asignado para cada uno de nosotros, donde la palabra profética que un día se te lanzó, hay un tiempo específico, no cuando tú quieras, no cuando tú lo esperas, ni siquiera cuando el profeta te lo dijo, sino que cuando a Dios le place, cuando tú tienes la valentía de pasar los procesos más quebrantadores de tu vida. Cuando a pesar de que te golpean y te dan en el suelo, te vuelves a parar. Cuando corres hacia tu promesa profética y corres hacia ella y en vez de traspasar te golpeas con el muro y te caes y te vuelves a parar nuevamente. Hay un tiempo de Dios. Nos dice entonces, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Para
Abraham y Sara todo parecía que jugaba en contra. Lo que vivía Abraham y Sara en esos casi 15 años, sin que la promesa llegara, y haciéndose cada vez más viejos. Abraham de casi de 100 años ya, Sara de 90 años. Pero para el común de la gente, esperar tanto tiempo y más encima que tu salud juegue en contra, que tu edad juegue en contra, ante una promesa tan grande, ante una promesa de expansión tan enorme, ante una promesa de multiplicación tan grande, ante una promesa de bendecir naciones tan extraordinariamente divina, y pareciera que en vez de ir para adelante voy para atrás. Entonces viene la palabra que no todo es lo que parece. Para el ojo común, para el hombre natural, las cosas que son de Dios son inconcebibles, son incomprensibles. Para el hombre, para la gente que piensa de manera natural, tal vez tu drama, tal vez tu problema, mejor es que te pegues un tiro, mejor es que te vayas de la ciudad, mejor es que desaparezcas del mapa. Para cualquier persona que piensa de manera cuerda, de acuerdo a este mundo, lo que uno puede estar viviendo es irracional. ¿Cómo es posible que sigas adelante? ¿Cómo es posible que sigas en ese proyecto si todo va a fracasar? Pero el secreto está en lo que dice aquí la Escritura. ¿Por qué Dios cumplió su palabra con esta mujer? Porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, no hay nada más potente y sobrenatural que afirmarse en la fidelidad de Dios. Muchas veces esperamos el poder de Dios. Muchas veces queremos ver la presencia de Dios. Muchas veces queremos muchas cosas de Dios, pero nos olvidamos que lo más importante, lo que nos sostiene en esta hora y lo que sostiene la vida en el universo es que Dios es fiel. Que Él no falla. Que Él nunca llega atrasado. Que Él siempre llega a tiempo. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. A veces escucho hablar a hermanos, a cristianos, que se sienten tan decepcionados con Dios, con la vida cristiana, porque un día Dios o alguien en la iglesia les soltó una palabra profética, o porque sintieron en su corazón que una promesa bíblica se fundió en su interior. Y pasó el tiempo y la promesa no llegó, y pasó más tiempo y la palabra profética no se cumplió. Y mucha gente comienza entonces a bajar la guardia y comienzan a desviar sus ojos de aquel que es fiel y los comienzan a colocarlos en el mundo. Tienen un pequeño viraje en su vida. Bajan su intensidad de oración, bajan su intensidad de ayuno, bajan su intensidad de búsqueda del Señor. Y comienzan a convertirse simplemente en zombies caminantes que vienen a la iglesia a alabar al Señor. Porque han dejado de depender de la fidelidad de Dios. Es más importante la fidelidad de Dios que su promesa. Es más importante la fidelidad de Dios que la palabra profética que Él me entregó.
Y si Él no ha cumplido esa palabra profética, si no ha llegado a mi vida, si esa palabra profética no ha llegado a tu vida, es cosa de Él. Tú sigues creyendo que Dios es fiel, que el que te dio la palabra profética, que el que te soltó la palabra profética no fue un político de este mundo, no fue un rey de este mundo, fue el rey del universo. Y Él no falla. Él no hierra el blanco. Yo tengo una serie de promesas y de palabras proféticas que han venido a mi vida. Y que si las discerniera con ojos naturales, podría decir, ya pasó mi tiempo, mejor me siento a reposar tranquilamente. Dejaré de pagar el precio de ser tal vez el dique que estanca los ataques del enemigo. Dejaré de ser el sostén que sostiene tal vez la congregación. Dejaré de recibir los ataques que espiritualmente sabemos que los ministros recibimos permanentemente. Sí, yo tengo promesas que Dios no las ha cumplido todavía. Y tengo muchas palabras proféticas que todavía no han sido soltadas ni instaladas en medio nuestro. Pero yo no juzgo a Dios por eso. Yo no juzgo a Dios porque ni me pregunto por qué no han llegado las palabras ni las promesas. Yo me sostengo en su fidelidad. Y camino como de la mano del invisible. Y yo sé que Él es fiel. Y que Él no falla. Por lo tanto, en mi corazón, no importa lo que yo hoy estoy viviendo, en mi corazón hay paz. En mi corazón no hay reproches, no hay quejas. Y creo que es una lección que todos tenemos que aprender. Nosotros hablamos de Sara, de cómo ella creyó hasta el fin. Y que el hijo vino porque ella estaba absolutamente segura que el que le había dado la promesa era fiel para cumplirla. Pero de Abraham dice, en el mismo proceso que estaba pasando Sara, pasaban los años, el hijo no venía. Tenía 80 años, no venía el hijo. Tenía 85 años, no venía el hijo. Ya no tenía ninguna esperanza porque la matriz de Sara se había secado, porque la potencialidad sexual de Abraham se había fundido y no había por dónde engendrar ni concebir. Pero nos dice la Escritura en Romanos 4 que Abraham, dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi de 100 años. Tampoco se debilitó en fe al considerar la matriz de la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham tenía ya casi 100 años, el hijo no llegaba, pero el hombre durante esos casi 15 o 20 años dice que se fortaleció en fe, no dudó. Y se fortaleció en fe, dice en otras versiones,
adorando a Dios, dando gloria a Dios. Permanentemente, hermano querido, yo escucho a tanta gente con queja en sus labios, con expresiones negativas en sus labios, con pensamientos negativos saliendo de su corazón. Y estamos tan lejos a veces de ser como este padre de la fe. Hermano, cuando usted esté pasando por alguna situación adversa, hermano, dele gloria a Dios. Adore. Haga un culto de adoración en su casa. Adore en su auto. Cuando está en el colectivo, adore al Señor. Donde usted vaya, adore al Señor. Alguien te dio una bofetada, adora a Dios. Alguien te dio la espalda, adora al Señor. Alguien traicionó tu confianza, adora al Señor. No te eches a morir. Fortalécete en fe, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas con aquellos que le adoran. En todo tiempo y en toda circunstancia. Plenamente convencido, 100 años, plenamente convencido de que estos lomos saldrá simiente. Plenamente convencido de que esa mujer de 90 y tantos años va a tener deseo de placer sexual. Y que va a concebir un hijo. Y las promesas llegan, hermano querido. Como decimos aquí, cuando uno menos lo piensa. Porque no es nuestro tiempo. Las promesas no son para que nosotros las disfrutemos. Son para que sirvan al propósito maravilloso del Dios eterno. Para alcanzar a multitudes. Para alcanzar a los que sufren, para alcanzar a aquellos que están devastados por las malas experiencias de la vida. Tenemos que cambiar nuestra visión. En vez de ver a la gente como gente del mundo, ¿no? Como gente pecadora, veámosla como gente necesitada. Gente que necesitan a Dios. Amén. Tal vez para muchos a lo que va de este año, lo que han estado viviendo ha sido un proceso de contrastes. De cosas buenas y cosas malas. Un año de mucha lucha tal vez, de mucho conflicto. Y digo contraste porque sí es un contraste. Mientras nosotros hablamos de bendiciones y hablamos de una vida de propósito, de aventura, de abundancia, de poder, vivimos los contrastes. Vivimos a veces la escasez, pasamos por la enfermedad, vivimos por choques emocionales que nos dejan muchas veces paralizados. Y es allí donde lo natural no tiene que ser más importante que lo espiritual. Es allí cuando lo natural no debe de ocupar toda nuestra atención como lo sobrenatural. No podemos fijar nuestros ojos ni nuestra preocupación quedarnos atada a las cosas naturales. Cuando tenemos tantas grandes, preciosas y potentes promesas que Dios las quiere dispensar a todos los que le adoran. Entonces, no estamos solos en esta tierra. No estás lidiando solo contra huestes espirituales de maldad. No estás lidiando solo contra un mundo que te quiere comer. No estás solo.
La fidelidad de Dios te acompaña. La fidelidad de Dios está contigo. Ahí en tu escasez, la fidelidad de Dios te va a suplir y te va a levantar en bendición. Ahí en tu enfermedad, la fidelidad de Dios no solamente te va a dar la fortaleza para que pases ese proceso, sino que también, aleluya, tiene la capacidad para que de manera sobrenatural intervenir en ella y sacarte adelante y producir un milagro poderoso en tu vida. La fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel con los suyos, Dios es fiel con sus hijos, mayormente con sus hijos. Aleluya. Así que, ¿qué piensa usted hoy de la fidelidad de Dios? Usted mira el mundo y dice, este mundo es un desastre. Usted ve lo que está pasando hoy en las noticias, en las iglesias evangélicas, en la iglesia católica, en el campo de lo político, los militares, los carabineros, los bomberos. Todo el mundo está bajo corrupción. Y hoy los periodistas, con ese olfato de sabueso, han logrado instalar la desconfianza en la sociedad. Porque han investigado la vida a todo el mundo, menos a ellos, pero se la han investigado a todo el mundo. Ya todos les han encontrado algo digno o méritos para apuntar con el dedo y decir, esta institución es de desconfianza. Y la desconfianza se instaló hoy en medio nuestro. La gente no confía en carabineros. La gente no confía en sus fuerzas armadas porque son corruptas. La gente no confía en los políticos porque también son corruptos. La gente no confía en la iglesia católica ni en la iglesia evangélica porque se ha demostrado a concho que son corruptos. ¿En quién podemos confiar? ¿Quién podrá realmente ser fiel? Hay uno solo fiel. Ese es tu Dios. Usted tiene que adorar a ese Dios. Usted tiene que invocar su nombre permanentemente. Invocar el nombre del Señor en tu casa. Invocarle el nombre del Señor a tus hijos, a tus nietos. Porque Él es el único fiel. Él cumple su palabra y Él cumple sus promesas. Amén. Así que una de las cosas que en este caminar de tantos años en la cultura profética he aprendido a esperar pacientemente en la fidelidad de Dios. Yo me convertí al Señor, o el Señor me encontró, como usted quiera decirlo. Y ya a los 3 años y medio, yo ya siendo tan neófito, inexperto en la palabra y en la experiencia, en el caminar con el Señor, yo ya estaba pastoreando. Y han pasado de eso cerca de 35 años ya. Y he visto muchas cosas. He conocido mucha gente. Yo creo que he defraudado a algunos. Y mucha gente también me ha defraudado a mí. Creo que, humanamente hablando, tengo motivos para desconfiar de todo y de todos. Por las cosas que yo he visto, por las cosas que he vivido, por las cosas que me han pasado. Pero creo que, humanamente hablando, podría tener esos fundamentos y esos motivos.
y esas razones. Pero la semilla de vida que está dentro de mí me dice no. La esperanza de gloria que está dentro de mí, que es Cristo Jesús, me dice no te puedes quedar allí. Tú tienes que confiar en las personas. Tú tienes que abrir tus brazos. Tú tienes que dar otra oportunidad. Tú no te puedes quedar con tus brazos cruzados. Tú no puedes caer en el mismo juego que ha caído la gente del mundo. Y es así como uno aprende que así como uno quiere ser fiel, Dios no quiere ser fiel. Dios es fiel. Él es fiel. Él no se esfuerza como yo o como usted. Usted que es casado, usted muchas veces seguramente algunos de ustedes ha tenido que esforzarse por ser fiel a su esposo o a su esposa. Pero Dios no se esfuerza para ser fiel. Es su naturaleza. Es la pasta con la que Dios está, constituido. Fidelidad. Es una palabra olvidada hoy. Fidelidad. Tenemos que ser fieles. Esfuércese por ser fiel. Camine en fidelidad. Sea fiel a Dios, pero fiel a Dios. No importa lo que te pase, no importa lo que te digan, no importa lo que venga. Sea fiel, aunque te pongan la pistola en la cara. Sea fiel a Dios. Dios hará su milagro. Dios lo hará. Cuando Sara recibió la promesa, no el cumplimiento. Cuando Sara recibió la promesa, cuando Abraham recibió la promesa, todo se dirigía en contra. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham sin H por Abraham. El nombre de Abraham era Padre exaltado. Y Dios le dijo: desde hoy te llamarás Abraham, Padre de multitudes. Y cuando él se comenzó a presentar entre sus familiares, sus contactos, sus conocidos, y les decía: no, yo ya no me llamo así, yo me llamo Padre de multitudes. La gente se le reía en la cara. Porque era un viejo impotente, porque su esposa era estéril. Y aún así ellos estaban profetizando, diciendo que ellos ya eran padres de multitudes. No es que iban a ser padres, no es que Dios me dio una promesa y algún día lo seré. No, ellos ya lo estaban declarando como un hecho porque sabían que Dios es fiel. El que lo prometió es fiel. Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Él lo dijo, Él lo hará. Todo puede cambiar en un instante. Y todo puede ser diferente. Todo puede ser diferente en un instante. Enfréntate a la vergüenza que te digan de dónde tú vas a ser pastor, dónde tú vas a ser un ministro, dónde usted va a tener una empresa, dónde tú vas a sacar una carrera cuando toda tu familia siempre ha sido unos gañanes. Ríase en la cara de ellos, porque usted tiene la fidelidad de Dios, porque usted se mueve por la fidelidad de Dios. Porque en su fidelidad Dios no quiere tu pobreza, Dios no quiere tu enfermedad, Dios no quiere tu vergüenza. En su fidelidad de Dios, aleluya, tú también eres un hijo exaltado a la diestra de Dios. Dios ya no nos ve en estos planos terrenales, Dios nos ve, y así deberíamos de considerarnos nosotros en los planos celestiales.
sentados juntamente con Cristo. Hay esperanza. No desesperes, Dios es fiel. Esa mujer creyó que Dios es fiel, que el que le hizo la promesa era fiel para cumplirla. Repita conmigo: el que hizo la promesa y el que me dio la palabra profética, Él es fiel y Él la cumplirá. De un aplauso al Señor. Aunque tu entorno natural te grite todo lo contrario, aunque tus familiares te griten todo lo contrario, aunque la gente te diga todo lo contrario, usted persevere, usted siga adelante, no se desenfoque, no se suelte de la mano del Señor. Amén, 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 aleluya. Posicione su vida en la confianza en Dios, en su fidelidad, en su fidelidad. Padre y madre te dejaron, Dios es fiel. Tus hijos te desprecian, no importa, Dios es fiel. Tu esposa o tu esposo no quiere nada contigo, supéralo con la fidelidad de Dios. Abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón a la obra del Espíritu Santo. Y permite que el Espíritu Santo construya ese altar dentro de ti, donde tú puedas permanentemente estar dando gloria a Dios a pesar de los inconvenientes, a pesar de las circunstancias adversas. No hay nada más grande ni más potente, poderoso, que tu confianza sea depositada no en un hombre, no en una mujer, no en una carrera, no en una profesión, no en tu cuenta bancaria. Que tu confianza sea depositada, sea puesta en las manos de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia, de un Dios que es fiel a pesar de que nosotros seamos infieles. Todos estos hombres y mujeres, personas, en esta lista grande de Hebreos capítulo 11, todos ellos estaban llenos de defectos. Pero tenían algo en común. Tenían algo en común. Todos ellos creyeron que el que les dio la promesa era fiel para cumplirla. Nosotros tenemos esos tremendos héroes de la fe. Tenemos un Elías, un débil Elías, que huye ante las amenazas de una mujer, la reina. Tenemos un mismo Abraham que hace pasar a su esposa por hermana para que a él no lo maten. Y tantos otros personajes como un David, que fue conforme al corazón de Dios, pero que mandó asesinar a personas para su propia conveniencia, etcétera. Todas las personas, los próceres, se les llaman los héroes de la fe, no porque hicieron grandes obras de fe, sino que porque confiaron que el que les había dado la promesa era fiel para cumplirla. Y confiaron en Él hasta el fin, hasta el último día de sus vidas. Póngase en pie, por favor.